La Guerra de la Triple Alianza. Un juego editado por Knackware Games en el año 2021, cuyo autor es Pedro Iñaki Martínez. Y un juego que nos lleva a una guerra que tuvo lugar en el año entre el año 1864 y 1870, en el siglo XIX, entre, por un lado, Paraguay contra una triple alianza de tres países también sudamericanos: Brasil, Uruguay y Argentina. Una guerra que, cuando uno oye hablar por primera vez de ella, pues parece claramente muy desigual. Tres países, incluidos dos de los más grandes que en Sudamérica, Argentina y Brasil, contra uno pequeño como Paraguay. Parece una guerra desigual, pero realmente no lo fue. Y lo que es curioso también es un poco cómo se llega a esta guerra. Algo que nos explican en el juego. El juego incluye un libreto auxiliar, este librito auxiliar, en el cual nos cuenta pues cómo fueron la génesis de esta guerra. Que bueno, voy a hacer un pequeño resumen por si no lo conocéis o no tenéis el juego. Paraguay y Uruguay firmaron una alianza en el caso de ser atacados por Argentina o Brasil, que eran, digamos, sus vecinos más grandes y posiblemente podían tener interés en copar el territorio que tenían tanto Paraguay como Uruguay. El caso es que en Uruguay el partido que gobernaba se llamaba el Partido Blanco, pero había un partido apoyado por los brasileños, digamos, que los brasileños eran partidarios de, que era el Partido Colorado. Y estalló una especie de guerra civil o de conflicto entre este Partido Blanco y el Partido Colorado apoyado por Brasil. Y esto hizo que, por unos incidentes fronterizos, Brasil atacara o invadiera Uruguay en apoyo de este Partido Colorado. Esto hizo que Paraguay, invocando esa alianza que tenía con Uruguay, pues decidiera entrar en guerra, algo que probablemente no pensaba nadie que realmente iba a suceder. Y Paraguay intentó llegar hasta Uruguay. Pero claro, Paraguay y Uruguay no tienen frontera. Están separados por un lado por Brasil y por Argentina. De manera que el presidente de Paraguay, Solano, trató de entrar pidiendo permiso a los argentinos a través de Argentina. Pero Argentina le negó este permiso. Paraguay hizo oídos omisos de esto y entró de todas formas, tomó incluso la ciudad de Corrientes, y esto, claro, Argentina no pudo dejar pasar esto por alto y declaró la guerra a Paraguay, entrando en guerra contra Brasil y Argentina. Mientras tanto esto ocurría, Brasil consigue entrar en Uruguay y, apoyando al Partido Colorado, consigue que haya un cambio de gobierno, y el Partido Colorado, que era partidario de Brasil, toma el poder en Uruguay. Y lo primero que hace es declararle la guerra a Paraguay. Y de manera que ya tenemos ahí los tres países de la Triple Alianza. Uruguay, con el Partido Colorado ahora en el gobierno, que declara la guerra a Paraguay. Argentina, que ha sido atacada o al menos invadida de alguna manera por Paraguay. Y Brasil, que era el primer país que estaba en guerra con Paraguay. Así que tenemos Paraguay contra estos tres países. Y ya veis, de una forma un poco peculiar, un poco... Bueno, a veces cuando uno firma una alianza y la cumple, pues se puede ver arrastrado este tipo de cosas. Como veis, es una cosa muy curiosa. Esta es una guerra de la que probablemente sabemos muy poco. Desde luego en España se sabe muy poco, y probablemente no tengo muy claro si en los nuevos países donde tuvo lugar la guerra, Paraguay, Uruguay y Brasil, en Sudamérica, esta guerra es muy conocida o no. Y yo creo que es debido sobre todo a las fechas en las que tuvieron lugar, 1864 a 1870. Eso coincide con una de las guerras de las que hay más historiografía, hay más libros, más historia, más juegos también, más wargames, que es la Guerra Civil Americana. La Guerra Civil Americana acaba en 1865. Es decir, cuando comienza esta guerra, están teniendo lugar las fases finales de la Guerra Civil Americana. Y desde luego esto, para los anglosajones, completamente opaca a esta guerra, que para ellos es una guerra, seguramente una guerra menor o una guerra que no tiene importancia. Pero es una guerra realmente sangrienta y una guerra que tiene mucho que contar, y que una vez que uno se mete en el tema, ir investigando en ella es interesante. Yo os animo a que, si tenéis
curiosidad investiguéis en esta guerra, la guerra de la Triple Alianza, y cómo se fue fraguando y cómo se fue desarrollando, porque es realmente curiosa. Y este juego nos va a permitir indagar en ella, profundizar un poquito más en ella. Así que bueno, digamos, esto es un poco los antecedentes. Situamos en tiempo, en la época de la guerra civil americana, tuvo lugar esta guerra también, la guerra de la Triple Alianza. Vamos a ver un poquito cómo es el juego. El juego es un juego muy sencillo. Es un juego pensado para jugadores que no hayan jugado habitualmente a Wargames, que puedan iniciarse y comenzar a jugar. De hecho, es un juego que yo recomiendo para esto precisamente, porque hay muchos detalles, muchas cosas que directamente el juego les ignora, que podrían embarrar un poco o enfangar el desarrollo del juego, y el juego pues decide no utilizarlos. Por ejemplo, el tema de abastecimientos es una cosa que el juego ignora, y no le hace falta, realmente lo ignora porque no le hace falta. Pero bueno, vamos a ver un poquito cómo es el juego y luego hablamos un poquito más de él. Este es el tablero del juego de la Triple Alianza, y que nos muestra pues la zona donde tuvo lugar los combates. Esto es Uruguay, tenemos Paraguay, toda esta zona de aquí roja. Esto de poquito de aquí es Argentina, una puntita de Argentina, y esto es una punta, la punta sur de Brasil. Brasil está todo por aquí, Argentina estaría por aquí al sur. Así que, y sobre todo la zona del río Paraná, que es todo esto de aquí, es el río Paraná. Todo esto de aquí empieza ya la selva brasileña, el Amazonas. Una zona bastante complicada para pelear y combatir. Y bueno, voy ahora a hacer el despliegue y explico un poquito, muy por encima, cómo es el juego. El juego es un juego muy sencillo, y realmente con una explicación muy somera podéis tener una idea de cómo funciona. Vamos a verlo. Bueno, pues ya he hecho el despliegue del comienzo del juego. Esta sería la colocación inicial, cómo están colocadas las tropas inicialmente. Aquí tenemos los brasileños en esta zona de Brasil. Aquí tenemos más brasileños en la zona de aquí del norte, esto es el Mato Grosso. Los paraguayos y los uruguayos, que inicialmente comienzan siendo aliados de los paraguayos, pero vamos a ver que durante muy poco tiempo. Y la otra cosa importante son las dos cartas iniciales que tenemos aquí. La carta inicial de la Triple Alianza, que es Brasil invade Uruguay, que es que las unidades brasileñas pueden entrar en territorio, no pueden entrar nada más que en territorio uruguayo, no pueden entrar ni en territorio paraguayo ni en territorio argentino. Digamos, hay esa limitación, porque se supone que estaba Brasil simplemente atacando o conquistando o apoyando al Partido Colorado en Uruguay. Y la carta paraguaya, que es Paraguay declara la guerra, que lo que hace es que mueve en segundo lugar, el primer jugador que va a mover es el jugador de la Triple Alianza, y ya permite al jugador paraguayo mover y entrar en cualquier país. Y con estas dos cartas, con estas dos cosas, va a simular perfectamente cómo es el comienzo de la guerra, es decir, cómo Brasil trata de no tanto de capturar, sino de apoyar al Partido Colorado en Uruguay, llegar a Montevideo, que está aquí, y cómo luego la reacción paraguaya, cómo tiene que entrar en Argentina para intentar llegar hasta Uruguay. Esta parte de aquí es Argentina, veis las banderas argentinas. Vale, y esta es la situación inicial que tenemos. Cosas importantes, lo que he estado diciendo antes, los puntos de donde se van a conseguir los refuerzos para los países de la Triple Alianza son importantes. Los puntos, los sitios donde la captura por parte de Paraguay significaría la pérdida de la partida: Buenos Aires, Porto Alegre, Río Grande. ¿Qué es lo que tiene que defender? Tener en cuenta que tiene que defender el jugador de la Triple Alianza, al menos al principio. Al principio de la partida va a ser el jugador paraguayo el que está en ofensiva, el que va a atacar. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollaría el turno. Bueno, el juego, como ya he dicho, es un juego bastante sencillo. Y vamos a tener la secuencia de juego, la vamos a tener aquí en el reglamento. A ver, la secuencia de juego la tenéis ahí. Ahí se ve, ¿no? La secuencia de juego. Primero hay una fase de transporte, fase de movimiento, fase de combate y mantenimiento. 4 fases nada más. ¿Qué es eso de fase de transporte? La fase de transporte es una fase en la que vamos a poder mover
tropas a través de los ríos. Aquí tenemos ríos grandes, el río Paraná, que es este río que está aquí grande, sobre todo el Paraná en realidad. ¿Vale? Y vamos a poder transportar unidades a lo largo de ese río siempre y cuando vayan pasando por casillas que sean nuestras. Es decir, por ejemplo, el jugador argentino podría mover esta unidad desde Buenos Aires hasta aquí. O el paraguayo podría mover unidades, por ejemplo, desde Asunción hasta aquí. O bien si las tuviera desde aquí, incluso podría mover estas hasta aquí. ¿Vale? Una fase de transporte, sobre todo se supone que es transporte naval. Bueno, naval, fluvial realmente. Para colocar unidades en un sitio. Vamos, esto no va a servir sobre todo cuando van a salir los refuerzos que salen en Buenos Aires, o los que salen en Río Grande y en Porto Alegre, que pueden ir por la costa, o los paraguayos que salen en su capital, aquí en Asunción, poder llevarlos a una zona o a otra. Bueno, estas unidades que vamos a transportar no van a poder mover luego, que es la segunda fase que viene después, la fase de movimiento. En la fase de movimiento, las unidades de tierra, las de infantería, van a poder mover 2 espacios, 2 casillas, y las de caballería 3. Y ahí sí vamos a poder ya entrar en territorio enemigo, poder capturarlo y prepararnos para entrar en un combate. Pero el combate se va a realizar siempre de casilla a casilla, es decir, no se van a juntar nunca las tropas en una misma casilla. Atacaremos desde una casilla hasta otra, es decir, por ejemplo, estas unidades paraguayas que están aquí, si quieren atacar a esta unidad que está aquí, pues lo pueden hacer directamente desde ahí. Los ríos, las uniones de los ríos, también se consideran caminos, zonas por las que podemos ir. Pero si lo hacemos a través de ahí, tendremos problemas al combatir. Tendremos que ver aquí en el tablerito de batalla. Tenemos que colocar que hay un río y eso va a influir en el combate. Es decir, tenemos fase de transporte, después una fase de movimiento donde se van a ir moviendo las unidades, 2 espacios las de infantería, 3 las de caballería, y después esa fase de combate, que como he dicho se produce de casilla a casilla, no se juntan en una misma. Vamos a poner un ejemplo de combate, pero bueno, voy a hacer primero un pequeño ejemplo de cómo sería, por ejemplo, el comienzo de partida. Pues empiezan jugando la Triple Alianza. Y como tenemos la carta esta de Brasil invade Uruguay, significa que solo los brasileños solo pueden mover para entrar en Uruguay. Así que, pues lo que harían sería, pues por ejemplo, estas unidades de aquí podrían intentar entrar por aquí. Pero vemos que no hay posibilidad. La única conexión es esto de aquí. Con lo cual realmente no van a poder hacer mucho. En la fase de movimiento o en la fase de transporte tendrán que esperar a la fase de combate y atacar. Para entrar aquí y intentar dirigirse hacia Montevideo, que sería el objetivo para derrocar al partido blanco y situar en el poder al partido colorado, que era digamos el que los brasileños apoyaban. Vamos a suponer que aquí hay un combate y que lo terminan, porque es fácil. Ahora veremos el combate cómo va, pero vamos a suponer que lo ganan los brasileños, eliminan esta unidad. Y luego movería Paraguay. Paraguay pues ya tiene muchas opciones. Puede intentar ir hacia el Mato Grosso, puede intentar intentar llegar a Buenos Aires, o quizás hacia Río Grande y Porto Alegre. Bueno, pues tendría esas opciones. Y podría moverse. Por ejemplo, aquí tenemos unidades como puedes mover. Las unidades no hay limitación, es decir, no, aunque sea un juego con cartas, no es un card driven, no tenemos que jugar una carta con puntos de acción para mover. Podemos mover todas las unidades que queramos y como queramos. Simplemente las únicas que no vamos a poder mover en la fase de movimiento son las que han realizado esa fase de transporte. Pero podríamos, por ejemplo, decidir, bueno, pues me muevo aquí, de aquí ataco ahí. Esto evitaría tener que hacerlo por río, por ejemplo. De manera que aquí tendremos que estudiar el tablero con cierto detalle, porque hay zonas donde podemos bloquear al contrario y obligarle a que nos ataque a través de río. Y como vamos a ver luego en el combate, a través de río pues es un poco más complicado. Pero bueno, veis que es muy sencillo. Sería fase de transporte, fase de movimiento, fase de combate, que lo vais a ver ahora muy sencillo. Y después vendría una fase de mantenimiento. Y en la fase de mantenimiento, lo primero que se hace es ambos jugadores robarán una carta. También se van a obtener cartas. Veis que hay aquí en el tablero hay pues los símbolos de cartas. Cuando ocupas esa casilla, robas una carta. Y en esta fase de mantenimiento, lo que vamos a hacer es todas las cartas que tengamos, todas las cartas tienen unos puntos de victoria, como veis ahí. Vamos a elegir una carta para colocarla aquí, pero todas las cartas van a sumar sus puntos de victoria, todas las que tengamos. Y esos puntos de victoria los vamos a ir aumentando en nuestros diferentes tracks de puntos de victoria. Respecto al combate, el combate
obligatoriamente necesitamos tener un líder. Y tenemos que coger un líder. Los líderes los cogeremos de aquí, si no están puestos, los pondremos directamente donde queramos combatir. Y después los podremos mover desde donde estén a otro sitio. Pero van a permanecer en el tablero. Es decir, si yo, por ejemplo, ataco, los tres brasileños han atacado aquí a Cerdo Largo, habrán colocado aquí un líder. Y el líder permanecería aquí. Significa que ese líder es vulnerable, puede ser atacado. Si es atacado ahí y esta zona y perdiera todas las tropas, el líder sería capturado. Y esto es importante porque hay algunos líderes que tienen efectos importantes en el juego y otros van a conceder puntos de victoria. Y además tenemos la limitación de que cada bando solo tiene 3 líderes, solo va a poder realizar 3 ataques por turno. Y esto pues limita mucho las cosas que podemos hacer. Tenemos que elegir con mucho cuidado las cosas. Después de esta fase de mantenimiento, en esta fase de mantenimiento vendrán también la fase de refuerzos. Al final del turno cogemos carta y reforzaremos una ficha en Río Grande, brasileña, otra en Porto Alegre, brasileña, Argentina en Buenos Aires, otra brasileña aquí arriba en Cuiabá, y los paraguayos tan solo reforzarán en 2 sitios, reforzarán en Cerro León y en Asunción. Esto significa que la Triple Alianza refuerza 4, mientras que el paraguayo solo 2. Y esto va a ir marcando el ritmo del juego. Poco a poco, aunque el Paraguay empieza más fuerte, poco a poco la Triple Alianza va a ir cogiendo cada vez más fuerza. Además, las fichas se van agotando. Una vez eliminada, no vuelve al pool, se queda fuera de la partida, las fichas eliminadas. ¿Y eso qué hace? Hace que, por ejemplo, Paraguay pues va agotando sus fichas buenas, las fichas de 2 puntos, de 3 que también las tiene, y al final pues va a tener que poner fichas de un solo punto. Y esto significa un poco, también va representando cómo la guerra fue, poco a poco, fue disminuyendo, fue mermando la capacidad humana de Paraguay, que fue al final uno de los factores importantes, porque además fue una guerra realmente muy, muy cruenta. Bueno, vamos a ver el combate y más o menos ya tenéis una idea de cómo funciona el juego. Bueno, los combates se van a realizar en este pequeño tablero de campo de batalla. Y lo primero que haremos es que el defensor colocará sus unidades en estas casillas que tenemos aquí. La 1, la 2, la 3, numeradas. Como el apilamiento máximo en el juego son 6 unidades por casilla, los máximos combates que puede haber serían 6 contra 6. Y primero siempre va a colocar el defensor. Luego el atacante, en este caso el brasileño, pues colocaría sus unidades. Y la colocación es importante porque las unidades se van a enfrentar, la que esté en la casilla 1 con la de la 1, la de la 2 con la 2, la 3 con la 3, se van a ir enfrentando unas contra otras. Así que, por ejemplo, podemos colocar esta aquí y las otras irían colocadas en las otras casillas. Las unidades estas que están colocadas en casillas que no tienen enemigos enfrente, pueden elegir a qué enemigo van a atacar. En el caso de que hubiéramos cruzado un río o un río mayor, colocaríamos el marcador correspondiente aquí. Y eso va a afectar el combate. Pero vamos a explicar primero el combate, que voy a explicar un poquito cómo funciona el combate normal. Con un combate normal lo que se colocan primero el defensor, sus unidades, luego el atacante, unas enfrentes de otras, y se va a atacar, como he dicho, una a otra. Y tienes que sacar en el dado el valor de la fuerza de la unidad o menos. Ese número o menos. En este caso el paraguayo tendría que sacar 2 o menos, este brasileño 2 o menos, 3 o menos. Y una cosa que tiene curiosa el juego es que es el jugador atacante el que realiza primero sus ataques. Y el jugador defensor tiene que absorber los daños. Y después de absorber los daños, las unidades que sobrevivan o que hayan quedado dañadas con sus daños responden. De manera que en este caso atacarían primero los 3 brasileños. Tenemos un líder, porque es obligatorio que haya un líder en el combate. El líder se quedaría en el tablero para marcar la posición donde estamos combatiendo. Pero necesitamos tener un líder en el combate. Eso es importante. Tirarían el jugador brasileño. Pues 2, 2, 2 y 3. A ver, un 2, otro 2 y un 3. Pues ninguno de los 3 impacta. De manera que no sufriría daños el jugador paraguayo. El paraguayo respondería atacando. Un 6. Tampoco ha conseguido sacar 2 o menos, con lo cual no causa bajas. Y en este momento comenzaríamos una segunda ronda. La primera ronda siempre se va a jugar, siempre es obligatorio de jugar. Y esta segunda ronda comenzaría. En este momento el jugador brasileño tendría la opción de retirarse. La opción de retirarte va a ser justo antes de realizar tus ataques. Obviamente el jugador brasileño está en superioridad, no va a retirarse. De manera que
tendríamos un nuevo ataque. Tiraríamos un primero un 2, un impacto un 1, un segundo 2 y el 3. De manera que vemos que son dos impactos. El primer impacto le da la vuelta a la unidad paraguaya, que se quedaría en un 1, y el segundo impacto le eliminaría. De manera que el paraguayo en esta segunda ronda no tiene ni opción ni de retirarse ni de devolver los ataques. Y esto sería el final del combate. Como veis, pues es importante quién realiza primero los ataques, porque cabe la posibilidad de que pase lo que hemos visto aquí, que no llegues a atacar y que además no te dé ni siquiera opción a retirarte. Si hubiera un río, si hubiéramos cruzado un río mayor o un río menor, variaría. ¿Qué es lo que nos variaría? Pues en el caso de un ataque a través de un río mayor, es el defensor quien dispara primero. Y en el caso de un ataque a través de un río digamos menor, ambos ataques se consideran simultáneos. Las fortalezas, pues la fortaleza lo que significa es que es un sitio donde puede absorber un impacto. Si tenemos una fortaleza, el primer impacto no lo absorbería la ficha que esté en el 1, sino lo absorbería la fortaleza. Le daríamos la vuelta a la fortaleza y el segundo impacto eliminaría la fortaleza. De manera que esto es cómo va a influir, digamos, el terreno, en este caso fortaleza, y sobre todo los ríos. Como todo el resto del juego, pues se trata de un juego muy sencillo, pero que tiene su cierta táctica. Digamos, en este combate puedes hacer, por ejemplo, si tuviéramos muchas unidades digamos, dañadas, por ejemplo, si el jugador de la triple herencia tuviera, por ejemplo, aquí una unidad dañada, la podría colocar delante de una unidad paraguaya fuerte, si son menos unidades. Por ejemplo, si tuviera una unidad paraguaya de 3, aquí, de manera que el daño se lo comiera la unidad de 1. Y en cambio, todas estas unidades brasileñas podrían elegir a qué unidad, si hubiera aquí otra unidad, por ejemplo, paraguaya, a qué unidad paraguaya atacan. Entonces, la colocación, pues hay cierta estrategia en qué colocas en frente de cada uno, qué es lo que quieres que te eliminen, si prefieres que te eliminen unidades pequeñas y que no te dañen las grandes, o prefieres al contrario, conservar unidades y a riesgo de perder bonos en las unidades grandes. Bueno, cada uno tendrá que calcular ahí qué es lo que sea. Pero el juego te da esas opciones y en algunos momentos determinados esas opciones pueden ser interesantes y pueden tener su importancia como optemos una cosa u otra. Bueno, aquí tenemos las dos cartas iniciales de cada jugador. La de la triple alianza, que es Brasil invade Uruguay, que solo permite mover las unidades brasileñas al territorio que no sea ni paraguayo ni argentino, es decir, solo Uruguay. Y la de Paraguay, que es la que dice que movemos en segundo lugar y ya puede entrar en cualquier lugar. Con este sistema tan sencillo de cartas se representa que el Brasil mueve al principio e invade Uruguay, y Paraguay, digamos, toma ese segundo movimiento después cuando ya ve que su aliado Uruguay pues está en problemas. Las cartas, voy a enseñaros aquí más cartas. Como veis, la mayoría de ellas tienen puntos de victoria y además pueden meter unidades. Por ejemplo, esta de aquí o esta otra de aquí va dando puntos de victoria y hay algún evento que puede ser más o menos favorable. Algunas cartas pueden dar más puntos de victoria, como por ejemplo esta de aquí. 2 puntos de victoria. Es decir, las cartas, cuantos más robemos, más puntos de victoria iremos consiguiendo. Y pasa exactamente lo mismo con el jugador paraguayo. También sus cartas van a meter tropas o van a hacer que un jugador no pueda utilizar un líder, lo cual es una carta bastante potente también, porque evita un combate y en algunos momentos puede ser decisivo. Van a ir añadiendo cartas, cada carta va a ir añadiendo sus fortificaciones, puntos de victoria, bueno, muchas cosas que hacen que las cartas le den ese sabor, ese pequeño cromo que necesita el juego y que le viene muy bien. Bueno, como habéis visto, el juego es un juego realmente sencillo, pocas reglas y no le hacen falta realmente más. El juego se hace divertido, se hace entretenido y simula realmente esta guerra. Es un juego, por cierto, que quiero hacer notar que está en una edición completamente bilingüe, es decir, los reglamentos están tanto en castellano como en inglés. Y el tablero incluso viene tanto en castellano como en inglés. Tenemos por un lado el tablero, está en castellano, y por el otro lado en inglés. Y las cartas las hay en inglés y en castellano. Es decir, es un juego completamente bilingüe. Y esto pues es muy bueno para conocer o para hacer conocer fuera de los territorios de habla castellana, de habla hispana,
lo que es esta guerra, lo que significó esta guerra y lo que pasó aquí, que es... yo creo que tiene cierta relevancia sobre todo para los hispanos. Volviendo al juego, el juego es un juego sencillo, juego divertido de jugar, yo juego unas cuantas partidas, se juega más rápido, en una partida en un par de horas la puedes acabar, y vas viendo un poco cómo se repite un poco el patrón, o puede repetirse, sí, el patrón de lo que históricamente sucedió con Paraguay atacando y profundizando en el territorio de Brasil y de Argentina, pero también puedes optar por otras opciones, puedes atacar por el norte, por la zona del Mato Grosso, o puedes optar por unas tácticas un poco más conservadoras pero yo creo que eso realmente al paraguayo al final no le va a interesar. El paraguayo tiene que apretar muy fuerte al principio, porque luego se le va a ir complicando, van a ir recibiendo más refuerzos y mejores cada vez. La Triple Alianza refuerza mucho más y además las tropas son mejores, las tropas paraguayas se van agotando y esto simula cómo se va agotando poco a poco la cantidad de hombres, la cantidad de gente que tenía disponible, de población disponible que tenía Paraguay, que era mucho menor que la que tenían Brasil, Argentina y Uruguay juntos. Pero bueno, el juego se hace un juego divertido, un juego interesante de jugar, juego sencillo y desde luego muy recomendable. A mí me parece un excelente primer juego de producción propia, Guerra de la Triple Alianza, que nos presenta NAC Wargames. NAC Wargames, que ya, si recordáis, hice un vídeo donde ellos hacían la presentación de lo que iba a ser esto, y uno de los juegos que nombraban era este. Han salido ya y ha salido también la Casa Pavlov, aunque él dice un vídeo de la edición que hizo Dan Bersen, por eso no he hablado de la edición en español, porque la edición en español es igual. Pero una cosa muy destacar es la edición, y la edición tiene una gran calidad. Y esto es un esfuerzo notorio que ha hecho NAC Wargames de presentarlo. Y luego, si el resto de juegos, que no tengo por qué dudar que sea así, siguen este mismo sendero, esta misma calidad, este mismo esfuerzo, va a ser una cosa muy importante y va a ser desde luego muy relevante y va a estar muy bien. Bueno, pues yo creo que no hace falta contar mucho más de este juego de la guerra de la Triple Alianza, que yo recomiendo, si no lo conocéis, que recomiendo que adquiráis y juguéis, porque merece la pena. Y espero también que os haya merecido la pena este vídeo, estos retazos sobre este juego de la Triple Alianza. Como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima. Hasta luego.